Una de las tareas que más nos cuesta trabajo es relatar nuestra propia vida, por varias razones. La primera, porque nosotros mismos a veces no tenemos organizado en nuestra cabeza qué es lo más importante y qué es lo más relevante de contar a otros acerca de nuestras propias vidas. Pero en el fondo, lo más importante es que nosotros y nosotras mismas no sabemos cómo nuestras vidas terminan conectándose con la historia general, la historia macro, la historia más grande que ha atravesado nuestro país. Y para nosotras como mujeres es aún todavía más difícil porque en términos generales hemos sido invisibilizadas durante toda la historia del país. Y creemos que lo que nos pasa en nuestras vidas cotidianas, aquello que acontece al momento de desplazarnos del campo a la ciudad o aquellos sucesos que nos parecen muy importantes para nosotros, quizás también nos parezcan que no tienen mayor relevancia para las demás personas. Sin embargo, la historia de Colombia es un tejido en donde todas las historias nuestras, las más pequeñas, las más grandes, las que se mencionan en los libros, las que no se mencionan, están todas relacionadas unas con otras y hacen ese tejido que se llama la configuración de nuestra sociedad, la configuración de nuestro país. Cuando nos piden hablar de nuestra vida, nosotros podemos cometer dos errores muy comunes. El primero, agotar nuestra charla en menos de 2 minutos, contando nuestra vida de la manera más escueta posible. La segunda es que podemos gastar horas y horas y horas contando nuestra vida, relatando los sucesos, dando todo tipo de detalles, anécdotas, etcétera, etcétera. Ninguna de las dos formas está mal. Lo que pasa es que cuando queremos comunicarnos con otros, tenemos que encontrar las formas más precisas de hacerlo sin que nuestros relatos pierdan la sustancia ni pierdan el mensaje principal que queremos hacer llegar. Vamos a darles aquí unas pautas para que en sus trabajos, que pueden ser también historias autobiográficas, puedan realizarlas de tal manera que otras personas puedan acceder a ella, la lectura pueda ser lo suficientemente amena y nutritiva y pueda ser un trabajo totalmente publicable, difundible, otra forma de irnos insertando en la historia, esa historia narrada que tanto nos ha excluido durante muchos años a todos y todas nosotras. Hacer una historia biográfica es casi como escribir un cuento de otra persona, casi como hacer una narración literaria como si el protagonista fuera otro. Por tanto, es bueno en nuestras versiones biográficas pensar en un título. Y recuerden de todas maneras que el tema central de este diplomado es mujer y participación política. Así que si he decidido hacer una historia de mí misma o de mí mismo, tengo que por lo menos poder contar algo que se relaciona con mi participación en la vida política. Sea porque he logrado estar en la Junta de Acción Comunal como una lideresa, sea porque estoy tratando de hacer una organización social, sea porque he peleado por las reivindicaciones y mis derechos delante de algunas instituciones, organismos estatales, sea por cualquier razón, sea porque lo he hecho desde la academia o desde el mismo hogar, sea porque el escenario puede ser cualquier escenario, pero yo identifico que en mi vida hay algo que tiene que ver con la participación política. Y alrededor de eso, de ese hecho de que yo he participado en política, es que voy a construir mi biografía. Porque es importante establecer este título que tiene que relacionarse con participación política de alguna manera. No importa que no sea el título artístico al final, pero sí en una hoja voy a escribir mi vida
y mi participación política, porque al hacerlo yo voy a sacar de esto los elementos de mi vida que no se van a conectar con la historia. Y esto es importante, esto es muy importante porque así voy a darle mucho más sustancia y mucho más hilo a toda la historia, y voy a hacer una historia un poco más breve, pero al mismo tiempo más comprensible, sin que la gente se aburra, sin que se desvíe, etcétera, etcétera. Voy a pensar en mi historia, nuevamente repito, como si fuera una novela o una historia de otra persona. Y lo primero que voy a hacer, en términos, por ejemplo, de lo que hacemos en historia los historiadores, es establecer unos periodos, es decir, unas épocas de mi vida en las que voy a organizar los eventos. Establecer periodos, yo creo que lo más sencillo, y para no complicarnos demasiado, podemos establecer los periodos a través de una fichita. Yo aquí la puse como los capítulos de mi vida. Hagan de cuenta que es de verdad como una novela o como un programa de televisión, como algo que es una narración por partes. Y en los capítulos de mi historia yo usé, por ejemplo, aquí las divisiones más comunes. Aquí lastimosamente ustedes los van a ver al revés, pero básicamente usé mi infancia, mi juventud, mi adultez mayor, si es el caso de que haya llegado ahí. Muy bien, ¿qué vamos a hacer por capítulo? Resulta que en cada capítulo vamos a escoger unos 3 o 4 temas de los que vamos a hablar que consideramos aportan, acuérdense bien, al título principal, que es mi vida y participación política. Como les dije, ustedes podrán poner otro título artístico, pero el tema que deben tratar es mi vida y por qué mi vida en la participación política. Entonces, yo lo hago así, yo organizo unas fichitas. La primera ficha que vimos eran las partes de mi vida. Aquí tengo una ficha que se llama la ficha de la niñez. Yo voy a escoger 5 eventos de mi niñez que han sido muy importantes en mi configuración como mujer en la participación política. Entonces aquí he escogido 5 eventos que he puesto en la ficha de la niñez, que es el lugar donde nací, la fecha cuando nací. Quiero hacer una breve narración de la vida de mis padres. Muchas veces quién es mi madre, quién es mi padre, explica bastante también de mis opciones en la vida. Por ejemplo, quiero explicar en mi niñez el día que mi hermano se fue de casa, porque es un evento, o no es mi caso, pero pudo, digamos, en el caso de algunos, ser un evento que implicó un cambio muy drástico en mi forma de vida. Y la historia de mi profesora María, esta es, por ejemplo, de personas que influenciaron mi vida en la infancia y que marcaron mi infancia de alguna manera especial. Estos son todos eventos que he inventado para explicarles de alguna manera qué tipo de eventos podrían funcionar en esta narración, y también puedo incluir muchos otros eventos dependiendo también las etapas más fuertes en términos de mi narración. Si en mi infancia no pasan muchas cosas que determinan mi vida o que digamos no considero relevantes en mi vida como alguien que participa políticamente, entonces realmente escojo menos eventos en mi infancia, y si es realmente en la juventud, cuando esto se consolida y se fortalece este tipo de opciones, pues nutro de más eventos lo que voy a narrar en mi juventud. Por ejemplo, ¿qué eventos podría uno narrar en su juventud que nutre la vida política? Para las personas que han estado en la universidad, por ejemplo, la militancia en grupos estudiantiles. Para personas que han estado como trabajadores en su vida adulta, el haber sido dirigentes o lideresas sindicales. El momento en que se encuentran con personajes de la historia que son muy importantes. Por ejemplo, en las narraciones de personas de la Unión Patriótica, el momento en que se encuentran con Jaime Pardo Leal se convierte en un punto que es importante en la narración de sus vidas. Los momentos, desafortunadamente, los momentos también dolorosos hacen parte de esos hitos de la vida.
el momento en que fuimos desplazados forzadamente, el momento en que un familiar fue desaparecido forzadamente. Pero más que inclusive hacer una narración de una lista larga de quejas y reclamos, lo más importante aquí, y además para animar a otros y a otras, es cómo mi participación política se convierte en un motivo de esperanza para ayudar a otras personas, para ayudar en general a la sociedad a salir de los problemas que yo misma he padecido. Entonces, vuelvo y repito, las fichas con los periodos de mi vida. Aquí yo ya anoté 5 eventos de mi niñez. Lo mismo puedo hacer las fichas con la juventud, con la adultez, etcétera, etcétera. De los eventos más importantes que me parecen no pueden quedar por fuera de la narración de mi historia de vida. Hola, muy bien. Entonces, una vez tengo las fichas, aquí tengo mis 3 fichas de los 3 periodos que he tenido en la vida: niñez, juventud, adultez. Cada una de las fichas tiene unos eventos muy importantes en mi vida que considero resumen bien lo que ha sido mi vida como una mujer que ha participado en política o que ha intentado vincularse a la política. Esto es básicamente la estructura de la historia, de mi historia biográfica. Es decir, lo que voy a empezar a narrar, los párrafos que voy a empezar a hacer en mi historia biográfica son prácticamente un párrafo por cada uno de estos puntos. Solamente en aquellos puntos donde considero que hay mayor tensión. Por ejemplo, voy a decir aquí alguno. Durante mi juventud yo hice alfabetización en barrios populares, y creo que eso es un aporte muy importante de mi historia biográfica a la historia de otras mujeres. Ahí, en ese punto de la narración, yo me puedo expander 2, 3 párrafos más de lo debido. De hecho, yo puedo escoger entre todos estos puntos 2 o 3 o 4 puntos que yo considere son el nudo central de mi vida como mujer y la participación política. Voy a hacerlo así, un momento. Por ejemplo, yo considero que en mi niñez la historia de mi profesora María fue fundamental porque ella fue la primera persona que me enseñó acerca de la política en Colombia. Por ejemplo, en la juventud, el aspecto de la alfabetización en los barrios populares considero que fue uno de los puntos más importantes en mi vida que me configuró como mujer en la participación política. Y finalmente, en este punto, por ejemplo, esto también son hechos inventados, no tienen nada que ver con mi vida, pero en este punto, por ejemplo, cuando ganamos las demandas a los bancos, aquí hice una adultez como si fuese una persona que estuviese luchando por su vivienda. Entonces en este punto me voy a extender más. ¿Qué es lo que quiero decir más exactamente con esto? Lo que quiero decir es que, por ejemplo, un dato como el lugar donde nací es un dato que se puede suplir fácilmente en una o 2 frases, salvo que el lugar donde nací sea profundamente explicativo de por qué mi militancia política. Por ejemplo, si nací en una zona de mucho conflicto y necesito explicar en qué consistía el conflicto en esa zona, entonces puedo tomarme un párrafo o 2 en cuanto a eso. La fecha, pues también, si yo nací en un momento más que tener ese dato de la fecha, más que nos digan nací el 23 de octubre de 1965, es que nos puedan describir en una cosa como la fecha en la que nací, el tipo de época en la que uno nació y las épocas en las que uno vivió. Son muy dicientes y se conectan mucho con la historia general de Colombia. De resto, lo que decimos es, por ejemplo, si es importante para mí narrar la influencia de mis padres, lo podemos narrar en un párrafo, encontrar los adjetivos, encontrar las cualidades precisas y no extendernos demasiado en ello. Lo mismo
con el resto de los puntos, una vez elegido los puntos más críticos de toda mi historia, es sobre ellos sobre los que voy a expandir mi escritura. Como les venía diciendo entonces, aquí tengo la estructura de mi historia de vida, de mi biografía. Pero como esto no se trata de narrar por narrar o de contar una historia por contar una historia, para iniciar mi texto voy a agregar algo que me parece que es muy importante y voy a agregarle un porqué. Antes de iniciar a contar, les voy a decir a las personas las razones por las que considero narrar mi historia es importante y le aporta a otros a superar todos los problemas, las invisibilidades, etcétera, etcétera, que hay en la participación política de la mujer en la vida política de nuestro país o de nuestras localidades. Entonces yo, por ejemplo, aquí puse 5 motivos, o 4 motivos, o 3 motivos. Es bueno que hagan estas fichas porque cuando ustedes arrancan a escribir y no han pensado previamente qué van a escribir, empiezan a escribir y se empiezan a ir por las ramas y empiezan a contar cosas, detalles que no son necesarios, tal vez, o no son tan relevantes. Entonces, cuando yo voy a escribir mi porqué, pensé en estos 4 motivos. En que esto puede ser un aporte para la memoria, en que hay capítulos o episodios de mi vida que pueden ser un ejemplo para otras mujeres, en que en general mi vida ha sido invisibilizada y también pues que es necesario para mí escribirlo porque me ayuda a empoderarme como mujer. Muy bien, entonces fíjense, vuelvo y tengo acá, aquí tengo entonces mi estructura inicial. Pero ¿qué más le falta a esta estructura? Tengo el porqué, tengo, bueno, en realidad esto iría así, tengo el porqué, tengo mi niñez con sus puntos más importantes, tengo mi juventud con sus puntos más importantes y tengo mi adultez con sus puntos más importantes, ¿cierto? Pero ¿para qué todo esto? Y ahí viene un punto con el que vamos a cerrar el escrito que se llama la reflexión. Lo más bonito de escribir uno su propia historia de vida, yo nunca lo he hecho, pero ahora me estoy animando a hacerlo, es que he contado todo esto, no por el hecho de contar, vuelvo y repito, sino porque considero que puedo a partir de mi historia de vida generar una reflexión que va más allá de mí. La reflexión es realmente el ejercicio de volver a leer, y se los recomiendo así, vuelvan a leer el porqué y su historia de vida y al finalizar puntualicen, hagan unos puntos de un mensaje que usted desea dejarle a otros y a otras a partir de sus experiencias vitales. Recuerden que la historia no es solamente lo que se lee, que la historia no es solamente lo que nos cuentan otros, sino que la historia es lo que pasa por el cuerpo, como lo decíamos durante el seminario, y que todas las personas hemos vivido y hemos configurado la historia de nuestro país. Así que todas tenemos y estamos en capacidad y tenemos el deber de hacer reflexiones para dejarlos a otros y otras. Fíjense entonces aquí. Esto más o menos pueden ser unas 5 o 6 páginas en donde yo inicio con un porqué, relato mi historia de vida en los periodos en que la haya dividido y hago una reflexión. Esta es una de las maneras. También quiero decirles que hay otra manera que no tiene que ser infancia, juventud, adultez, sino que es la manera de ir por hitos. La manera de ir por hitos, hito significa un punto en la historia que rompe la historia, que quiebra la historia, que cambia la historia, que es muy importante en la historia. Entonces, por ejemplo, yo puedo coger estos rojitos que puse acá y estos pueden ser los 3 capítulos de mi historia, ¿sí? Obviamente puede incluir todos estos, pero por ejemplo yo puedo hacer un capítulo que va hasta antes de conocer a mi profesora María, puedo hacer luego otro desde mi profesora María hasta antes de llegar al espacio de alfabetización en los barrios,
que es el otro hito importante en mi vida, y ahí puedo llegar hasta antes de cuando ganamos la demanda contra los bancos, que es el otro hito importante en mi vida en esta narración. Esa es otra manera en que podemos hacer los periodos, y de hecho es una manera mucho más literaria y más bonita de hacerlo. Yo escojo cuáles son los hechos que quebraron, que rompieron, que transformaron mi vida decididamente. No pueden ser 10, no pueden ser 20, hay que saber seleccionar 3 o 4 hechos que son muy importantes y que rompen mi vida, que cambian mi vida radicalmente. Y antes de ese hito, viene como, pues digamos, el periodo inicia con el hito, con el punto de quiebre, y ahí narro hasta el siguiente hito, de la misma manera como hemos hecho aquí. Esas son las dos maneras de hacerlo. Entonces les recomiendo mucho que se animen bastante a hacer historias de vida. Nos interesa mucho conocer sus historias de vida, y nos interesaría mucho porque es el principio de algo que llamamos también la historia desde abajo, es decir, no la historia hecha por los grandes próceres y los grandes héroes, sino la historia hecha por los mismos protagonistas de la historia. Muchas gracias.